Hola amigos, hoy les traigo un tema espectacular que me encanta y que hace varios años comencé a investigar. Luego hice una sesión con una psicóloga para que me oriente un poco más en este tema y esto es el eneagrama. No sé si alguna vez escuchaste hablar de lo que es un eneagrama, pero más o menos te cuento. Es un modelo de la personalidad que describe 9 tipos distintos de patrones de pensamiento, emoción, comportamiento. Cada tipo que trata el eneagrama tiene una motivación central, un miedo principal, un ego, una esencia y una forma característica de ver el mundo. Estos 9 tipos de personalidad están organizados en un tipo de estrella de 9 puntas, de ahí el nombre de eneagrama, que también muestra cómo se relacionan entre sí estos 9 tipos de personalidad y cómo tienden a cambiar en momentos de mucho estrés, de mucho crecimiento personal, es decir, cómo están vistos en esencia y en sombra. No solamente sirve para entender qué tipo de personalidad tenés, sino para profundizar en tu autoconocimiento, en tu evolución personal, qué mecanismos inconscientes tenés y propone caminos de desarrollo espiritual, emocional, que sirven para la vida en general. Describe entonces 9 modelos mentales, 9 escenarios que son a la vez 9 cielos y 9 infiernos, es decir, de qué manera vos podés estar en el mundo de forma consciente a través de la luz o en forma de sombra, es decir, a través del ego, que es todo eso que no hacemos consciente, el inconsciente o la ignorancia. El paso principal para aprender a usar esta estrella llamada eneagrama es identificarte en uno de estos, que tienen números del 1 al 9, pero pueden tener nombres es decir, fue creado así simplemente para identificarlo. Identificarte, sentir cuál es tu tipo de personalidad, tu eneatipo, que es el que más marca tu patrón, tanto en tu lado oscuro como en tu lado luminoso. Lo que no conocemos, ¿no? Nuestro inconsciente, nuestra sombra, todo eso nos aparece afuera como espejo. Y esto va a llevar a que nos descentremos, es decir, nos vayamos para el lado del ego, para un lado o para el otro. Y nos centremos, es decir, vayamos a la parte luminosa de otro eneatipo y ahí nos podemos transformar. El descentramiento es un movimiento inconsciente que nos lleva a ese lado oscuro y el centramiento a la parte luminosa. Otra cosa importante a tener en cuenta en esta estrella es tener en cuenta las alas, que son los números de al lado. El número que está a la derecha y el número que está a la izquierda. Que estas alas influyen en el ego y en la esencia también del esqueleto principal, es decir, de tu eneatipo principal, y lo hace más complejo. Una de las alas siempre predomina. En griego, la palabra eneagrama significa 9 líneas, y es esto, ¿no? Estos 9 esqueletos psicológicos, este mapa de nuestra personalidad. Personalidad viene de persona, que en griego quiere decir máscara. ¿Qué es este ego que me permite protegerme y es mi mecanismo de supervivencia en el mundo? Bueno, vamos a comenzar a dar un breve pantallazo. Quiero decir que todo este episodio está basado en lo que Borja Vilaseca opina sobre el eneagrama, lo que él habla sobre el eneagrama, y te invito a escucharlo. Es un genio, a mí me encanta. Me abrió mucho la mente conocer esta herramienta y cuando hice la sesión con la psicóloga, que es Mari Sarabia, la psicóloga que me ayudó y me orientó en esto, si te interesa te paso el contacto de ella, para darme cuenta cuál era mi eneatipo, ¿no? Y ahí, bueno, entendí muchas cosas. Me voy a tomar un matecito antes de empezar. Bueno, arrancamos con el eneatipo número 1.
El eneatipo 1 está dentro de lo que es la triada de los eneatipos viscerales, a donde encontramos el eneatipo 1, el eneatipo 8 y el eneatipo 9. Se caracterizan por la falta de serenidad, ¿no? Por ser explosivos. El eneatipo 1 es el que quiere ser perfecto. Las características principales es que es muy crítico, muy exigente, muy perfeccionista, se pone en juez de la vida, en moralista, es idealista, es impaciente, es intolerante y es prepotente. La parte oscura de este eneatipo, la sombra, lo lleva a creer que él es el mejor en todo. Claro que tiene un miedo inconsciente de ser considerado un mediocre, un imperfecto o malo en lo que hace. Tiene una herida que viene de su nacimiento, que es esta sensación de insuficiencia e imperfección. Crea un ideal así afuera de lo que es la perfección, lo que debería ser. Y ve el mundo como un lugar imperfecto que debe ser mejorado. La reacción habitual que tiene este eneatipo número 1 es el enfado, que se desencadena cuando se frustra, porque él quiere ser visto como alguien perfecto y que siempre tiene la razón. ¿Qué va a cosechar a través de esta herida, esta sombra que manifiesta? Ira, resentimiento, rabia, más frustración. Entonces se empieza a identificar con esta emoción y se convierte en una bola de fuego. Son personas que reaccionan un montón, somatizan un montón. Y claro que es una persona que tiene el recuerdo de la infancia de que no estaba bien fallar ni cometer errores. ¿Qué pasa cuando este eneatipo número 1 se empacha de su propio ego, dice Borja, y se descentra? Que podemos verlo negativamente a lo del descentramiento porque nos vamos de manera inconsciente, automática e involuntaria hacia un lugar muy oscuro, pero que generalmente son estos los lugares que conforman el inicio del viaje de la transformación. Entonces el 1, que es muy visceral, se va al 4, que es emocional, y se ponen melancólicos, tristes, raros, soñadores, inconscientemente se va a esos lugares oscuros. Y cuando está en luz, cuando se está transformando, cuando busca crecer, se va al 7, se expande a la esencia del 7, que es la parte luminosa, y adopta un sentido del humor, un entusiasmo, una alegría de vivir y de mejorar día a día. Comienza a cambiar hábitos, conductas que lo van transformando y lo ayudan a reconectar con la parte esencial del eneatipo del que forma parte, que es el 1, del eneatipo principal. Todos tenemos un poco de todos, pero más te conoces, más te ubicas en uno o en otro. Integrar ese estadio de descentramiento es verlo, reconocerlo. Eso ayuda a comenzar este viaje de transformación. El eneagrama es una herramienta muy poderosa que empodera porque te comenzás a conocer mejor y a vos mismo y a las personas que te rodean y te aparecen como espejo en el afuera, porque todo lo que está guardado en el inconsciente aparece afuera. Es decir, hay que hacerlo consciente para que nos deje de aparecer. Matecito. Fuimos criados, ¿no?, como víctimas. Cuando un niño se golpea contra, no sé, una mesa, dice Borja, la mamá lo primero automático y sin ningún tipo de maldad le dice mesa mala. Claro, una mesa, ¿no? ¿Qué puede tener de mala una mesa? Pero ya ahí nos posicionamos en este lugar de víctimas. Y el eneagrama te invita a modificar tus conductas, a entender que en el mundo nada cambia, pero si yo cambio, todo afuera cambia, porque en realidad vemos el mundo como somos. Y cuando vamos viendo lo que cosechamos en el camino de la vida, ahí nos damos cuenta de lo que estamos siendo.
en esencia o en ego. Si yo cosecho siempre lo mismo y ya estoy harta, bueno, es hora de un camino de transformación. El eneagrama es una herramienta milenaria, no se sabe bien cuándo aparece ni cómo. En los 70 empezó a popularizarse en Estados Unidos, en los 90 creo llegó a Europa, y a mí llegó en 2021. Y bueno, es como una invitación a dejar el parche, ¿no? El parche del ego y a mirarte de frente. Menos clona, más autoconocimiento, menos miedo, más coraje, menos victimismo y más empoderamiento, gente, por favor. Seguro que sabemos bien claro cuando estemos escuchando los eneatipos qué tipo de personalidad tiene mi pareja, mi papá, etc. Pero la clave es verlo en uno mismo, cuál soy yo. No ir por ahí diciéndole a nadie, sos tal o cual eneatipo, porque el cambio que queremos ver en el mundo es de uno mismo. El resto es un espejo. Entonces, si vamos a cultivar algo en el otro, que sea desde el amor y del respeto. La realidad es neutra, lo que no es neutro es la visión subjetiva, la interpretación distorsionada en base al modelo mental y al crecimiento que tengo en un momento específico de la vida. Cada uno siente y ve su herida y entiende cómo creó su realidad y todo lo que es parte de su interior. Cada uno lo sabe. Bien, entonces este eneatipo 1, decíamos, es el perfeccionista. Son estas personas que no tienen humildad en ego, juzgan, critican, te machacan la cabeza, te dicen lo que tenés que hacer. Si tenés un jefe eneatipo 1, le vas a presentar un proyecto y te lo va a tirar abajo, te va a marcar lo que él mejoraría, probablemente no de la mejor manera. Y es esta persona que tiene este juez interno también dentro suyo, porque es ese juez el que te dice que no servís, que no te sale nada bien. Ve claro lo que no está bien y todo lo que hay que mejorar. Por eso le dice al otro lo que tiene que hacer. Entonces, bueno, la invitación, si te resuena algo de esto, es a trabajar, ¿no? en todas estas características. Es un pantallazo este podcast de lo que es cada eneatipo desde el ego, desde la sombra. No les voy a contar aquí lo que es desde la luz tanto. Eso los invito a escucharlo a Borja si quieren o a comprar sus libros. Bueno, después tenemos otro eneatipo visceral, que es el eneatipo 9, que es el que quiere evitar el conflicto, que es un poco pasivo-agresivo, ¿no? Porque aquel que quiere evitar el conflicto se pone apático, es medio perezoso. A simple vista puede ser tranquilo, pacífico, pasar desapercibido, no quiere molestar a nadie, no habla. Es como esa persona de la que nadie se acuerda, es invisible. Escucha, sabe escuchar. Y, por ejemplo, es esa persona que no te atiende el teléfono cuando hay que discutir algo o te clava el visto, niega las situaciones de conflicto. Incluso es esa persona que no recuerda los problemas de la infancia, los borró. Tiene ese miedo inconsciente a sentirse separado de los demás y entrar en conflicto, entonces dice a todo que sí. Su herida es esta sensación de no ser importante, de no ser bienvenido y bueno, termina pasando desapercibido porque ve al mundo donde no puede autoafirmarse con lo que realmente es. Yo no soy importante y el otro sí. Eso es lo que piensa el eneatipo 9. Entonces crea en la vida una armonía. Lo que hace es que se pone apático frente a cualquier esfuerzo o reto, es decir, se deja arrastrar como un veleta, diríamos. Quiere ser visto como alguien que está en paz consigo mismo y con todos, que está a gusto, pero que cosecha, ¿no? Cosecha una sensación de pereza, una dejadez, una pasividad. La vida no lo afecta, pero él tampoco participa. Tiene este recuerdo de que en su infancia
no estaba bien hacerse valer o reafirmarse. Eso pasa con el eneatipo 9. Y se descentra una vez al año, se saca de manera muy impulsiva al eneatipo 6. Le da vueltas tanto a todo hasta que se satura y si Dios quiere ahí comienza un proceso de cambio. Dijimos que este eneatipo es tranquilo, armonioso y que no le gusta el conflicto, por eso tienden a pedir disculpas por todo, pero bueno, sí, es pasivo-agresivo porque con tal de evitar el conflicto capaz que te clava el visto, te gostea o pasa algo de eso. No se animan a salir de la zona de confort. Cada tanto se descentran, como dije, al eneatipo 6, que es mental, y los miedos, la inseguridad, y se sacan. Bueno, ahí estamos. No sé si ya te sentiste identificado con alguno. Vamos a pasar al eneatipo número 8, que es el otro eneatipo visceral, que es un sacado, es el que quiere tener el control. Se caracteriza por tener aptitudes de jefe, por ser demasiado protector, justiciero, vengativo. Puede llegar a ser agresivo, muy controlador. Es un eneatipo desenmascarador, porque es el que saca las cosas a la luz. Es esa persona que no sabes si le tenés miedo o le tenés respeto. Te miran a los ojos, no soportan que le digan lo que tienen que hacer. Tiene un miedo total a ser herido, dominado o controlado. Y la herida es la sensación de invulnerabilidad o indefensión, lo que hace que cree una coraza protectora. Ve el mundo como un lugar muy injusto, a donde hay que luchar, hay que ser fuerte. Entonces toman esta represalia reactiva y agresiva ante la injusticia. El eneatipo número 8 quiere ser visto como alguien duro, alguien fuerte, alguien que puede con todo y con todos. Pero puede llegar a caer cuando está actuando desde estas sombras, desde este ego, a situaciones de mucha intensidad, como la lujuria. Él siente que eso lo lleva al dominio, a la expansión, cuando en realidad lo lleva obviamente a seguir cosechando estos estados de excesos en su exterior. En la infancia, este eneatipo veía que no estaba bien ser vulnerable o ser débil, por eso se convirtió en una persona fuerte que intimida. Y son justicieros, son las personas que defienden a sus amigos. Si aparece alguien medio intimidante con algún amigo, aparece y le pone el freno, pone el límite, no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Eran tiernos y angelicales en la infancia y luego algo sucede que esa vulnerabilidad es erradicada y crean una coraza protectora por este miedo y por este daño que tienen terror de sufrir. Viven a la defensiva, son súper reactivos y bueno, cosechan esta agresividad en el exterior, ¿no? Esta lucha, estos juegos de poder y se sienten muy culpables porque suelen ser demasiado reactivos, hacen daño y luego se sienten culpables y también culpan a los demás. Mi eneatipo es es el 8 y cuando me di cuenta que era este eneatipo entendí por qué era tan reactiva, cómo podía ser que yo en la infancia era tan niña buena y después me convertí en una loca que hacía llorar a sus amigas cuando les decía las cosas, en alguien que bueno, desde el ego, ¿no? Desde este miedo a sufrir, me convertí en una adolescente totalmente reactiva e irascible. No me daba cuenta que obviamente eso no era parte de la esencia, sino que del ego. Cuando se descentra este eneatipo, se descentra al eneatipo 5, que es un eneatipo mental. Se vuelve totalmente ermitaño, se aísla, se queda ahí distante, reservado, no se expresa y se desconecta por completo de las emociones. Yo cuando me descentro y no tengo objetivo claro, me pongo a ver documentales de animalitos
como que es mi perdición ahí, me puedo llegar a quedar días, horas viendo documentales. Y claro, el eneatipo 5 es el eneatipo mental, que se los identifica justamente con las personas que filman los documentales, porque solo el eneatipo 5 es capaz de estar 5 horas atrás de una cámara mirando cómo se aparea un pájaro carpintero. Bueno, el eneatipo 8 se descentra en esta ermitañedad que recuerda al 5. Y ahí termina la tríada visceral, el 1, el 8 y el 9. Luego tenemos los eneatipos emocionales, que son aquellos en los que la herida se forja en el centro emocional. Y aquí tenemos el eneatipo 2, 3 y 4. El eneatipo 2 es ese eneatipo que es empático, complaciente, cuidador, salvador, ayudador, necesita amor. Entonces da. Es, dice Borja, la encarnación de la Madre Teresa de Calcuta. Pero claro, después se pone en sombra, orgulloso, victimista, dependiente, echa en cara, bueno. Tiene un miedo terrible a no ser amado, a quedarse solo, y tiene en su herida la sensación de no ser digno de amor. Entonces mendiga afecto a través de todo este dar. Siente que el mundo necesita de esta ayuda, entonces generan en sus vínculos dependencias y apegos. Tiene la sensación también de sentirse superior por salvar a los demás, ¿no? Quiere ser visto como que él ayuda a todos. Y puede llegar a ser muy soberbio y ser incapaz de conocer sus propias necesidades, es decir, creen que no son dignos de amor, de ese amor que dan. Tienen en la infancia el recuerdo de que no estaba bien ocuparse de sí mismo. Es muy inconsciente este ayudador que llevan dentro y luego generan esta carencia, ¿no?, propia, porque ayudan para sentirse bien y terminan siendo soberbios y creyendo que los demás dependen de ellos. Cuando son padres o madres suelen conectarse con estos eneatipos. Son el reflejo perfecto del apego, ¿no?, que luego generan rechazo en sus hijos porque son hiperabsorbentes. No pueden no ayudar cuando aparece la oportunidad, que es lo que decíamos antes, ¿no? Hay alguien internado, ¡ay, yo voy! Y ven a los demás que no lo hacen como egoístas, se regocijan en esa ayuda que brindan y tal vez el otro ni siquiera pidió ayuda, pero él cree que los demás lo necesitan, de ahí esta soberbia. Estoy hablando todo desde la sombra y desde los egos de los eneatipos, ¿no? No significa que sean tan negativos. Después uno tiene que salir a buscar cómo son en luz y en brillo. Es para que nos podamos identificar en la sombra y trabajarla. Este eneatipo tiene un vacío, este eneatipo 2, porque no se ama a sí mismo y atrae gente que necesita ayuda. Son las típicas chicas que se ponen de novias con estos rotos, drogadictos que, bueno, necesitan ser salvados. Se descentra en el eneatipo número 8 y ahí se pone totalmente visceral, echa en cara, pide lo suyo, después de que lo dio todo, se enoja, reprocha, aparece ese 8 peleador echando todo en cara y es muy doloroso esto, obviamente, para ellos. Se da cuenta ahí que no está ayudando a nadie, sino que es una generosidad egoica. Después tenemos el eneatipo número 3, también parte de esta tríada emocional, que es el eneatipo que no se siente valioso, sino por lo que gana, lo que obtiene. Es el típico que trabaja en una empresa, que tiene un gran trabajo, un montón de títulos, es perfecto para el sistema capitalista y necesita valoración. Es el creador de la marca personal que se crea para sentir que soy alguien. Las características es que se convierte en alguien súper eficaz, workaholic, competitivo, presumido, pero claro, puede llegar a ser muy vanidoso, muy ambicioso. Tienen el miedo de no tener valor, de ser inútiles, de fracasar. El fracaso es lo peor que les puede pasar.
Entonces buscan constantemente este éxito y este reconocimiento. Ven el mundo como un lugar donde solo triunfan quienes tienen éxito, quienes consiguen el éxito. Y buscan esta productividad, esta eficiencia, postergando todo lo demás. Me tomo un mate. Quiere ser visto, quiere obtener un estatus, un reconocimiento y un éxito. Quieren destacar porque interiorizan en su infancia que para ser valorados tenían que triunfar, ¿no? El viaje, para ser más auténticos, es lo que los transforma, buscar su verdadera esencia, buscar su identidad, dejar de observar lo que piensan de ellos, dejar la vergüenza que los atosiga por mostrarse a sí mismos, porque solo pueden mostrar el éxito, ¿no? Son personas que solo muestran sus logros, lo bello, son esos que están siempre a la moda. Entonces el viaje comienza cuando atraviesan toda esta máscara y el 3 se pregunta ¿quién soy? Cuanto más destaque, más me valorarán, piensa. Entonces es una sensación de falsedad e hipocresía constante que si conectan consigo mismos se transforman y viajan hacia la autenticidad. Se descentran cuando se van al 9, es decir, llegan a la cima, por ejemplo, y después los despiden o tienen un fracaso muy grande en la vida y ahí, pum, se descentran, se tiran en el sillón, se infravaloran, se machacan la cabeza diciéndose que no son nadie, que no son importantes y se conectan con ese lado oscuro del 9, con la oscuridad. Y ahí, si Dios quiere, se transforman. Después tenemos el eneatipo número 4, que es el último de la tríada emocional, que son personas profundas, son personas creativas, soñadoras, súper originales, que pueden ser trágico-románticas, ¿no? Drama queen. Son esas personas que no paran de hablar de sí mismos, todo les pasa a ellos. Y son estos que tienen un poco de tendencia a, no sé si el suicidio sería la palabra, pero como sí, a irse a esos bordes, ¿no? Puede volverse muy egocéntrico. No puede con lo normal del mundo, que es normal y que no es normal, nada, ¿no? Pero con, actividades clásicas, ir a sentarse en un café. No, ellos tienen que ir al café de los poetas muertos, a Cortázar y Amélie, cosas así. En un punto yo me sentía identificada con pero al final soy el 8, así que no fui Pero bueno, sí, 4 tiene amigos soñadores, artistas, poetas, raros, necesita atención y se compara porque en realidad siente envidia. Características, como dije, son muy melancólicos, dramáticos, incomprendidos. Son estos niños que en jardín dibujan, qué sé yo, flores y que les cortan la cabeza o no sé, cosas trágicas así. Y tienen miedo de ser común o vulgar. Entienden que esta forma de llamar la atención los diferencia y reciben así la atención de los padres en caso de los niños o de los maestros. Y tienen esta visión de que los demás tienen algo que a mí me falta. Entran en una melancolía, en una incomprensión y en una soledad emocional. Quieren ser vistos como alguien original, único, especial, sensible. En su infancia interiorizó que no estaba bien ser práctico, ser feliz, por eso van al drama. Algunos son más extrovertidos que otros piensan que los demás los tienen que descubrir, como esta sensación de estoy aquí para que me vean, pero no voy a hacer nada al respecto, pero sí voy a hacer un drama y una situación de trágico comedia. El drama, el 4. Bueno, el desafío es, para un eneatipo 4, no mostrar lo que están haciendo, quedarse perfil bajo, no les sale mucho. Son estos eneatipos, los de la triada emocional, que tienen en su herida el conflicto de la falta de autoestima, ¿no? Necesitan buscar aprobación de los demás, gustar, y están en emociones que rondan en la tristeza, la vergüenza, la lástima, el complejo de inferioridad. Es este mecanismo que los lleva
en el caso del 4, a llamar la atención y se vanaglorian de eso, muestran eso. Y bueno, todos tenemos un poco de todo esto, pero hay que buscar bien adentro la motivación profunda para entender y empezar a liberarnos de todos estos egos. Después tenemos los eneatipos mentales. Aquí tenemos el eneatipo número 5, que es el que teme expresar sentimientos, teme decir lo que piensa, es muy prudente, muy reservado, estudia, son teóricos, solitarios y pensadores distantes. Dicen que estas personas utilizan su cuerpo para transportar su cabeza de una reunión a otra. O sea, solo piensan, no saben para qué sirve el cuerpo. Tienen miedo a ser ignorantes, a ser incapaz de vivir en sociedad, por eso recaban información para ser aceptados. La herida es la sensación de no poder compartir con los demás, entonces se aíslan. Sienten que el mundo los invade, que agota los recursos y la energía personal, y entonces acumulan intelecto, conocimientos. Son austeros, quieren ser vistos como alguien inteligente, prudente, que no necesita de nada ni de nadie. Observan todo, pero no sienten, no se entregan a la experiencia. Como les decía, ¿viste? Son esos que filman los documentales de los pájaros carpinteros apareándose, por ejemplo, porque nadie más que ellos aguanta un tedio total de estar ahí parados, alejados del mundo, atrás de una cámara, solo ellos. Tienen esta sensación de carecer de los recursos que necesitan ser compartidos en sociedad, no saben compartir, entonces se quedan solos estudiando. Interiorizan que para sentirse seguros debían aislarse. Y bueno, es una característica de nuestra sociedad un poco también, ¿no? Nos educan para ser eruditos, pero no somos sabios porque no nos dejamos transformar por la experiencia, es decir, no ponemos el cuerpo al servicio de la experiencia. Y esto le pasa al 5, es cobarde y se descentra al 7. Evade, se narcotiza o se saca y se pone en pedo, se va de joda. Borja pone un ejemplo muy gracioso que es este oficinista estudioso que se la pasa dentro de la oficina leyendo libros y estudiando y de repente hay una reunión o una fiesta de fin de año y se pone en pedo y lo ves sacado, claro, porque está totalmente descentrado, sin un foco, un objetivo, un equilibrio, ¿no? En esencia. Entonces les pasan estas cosas de que se van de un extremo al otro. Así es el 5. Después tenemos el 6, que es el otro eneatipo mental, que es el que duda de todo. No se puede decidir ni en qué ponerse, ni qué comprarse, ni qué comer, ni a dónde vivir. No confía en sí mismo, teme tomar decisiones. Es miedoso, tiene miedo al miedo, miedo a todo, preocupado, indeciso, inseguro, cobarde, ansioso. Entran en un bucle y no toman decisiones. Está en constante debate interno porque quiere hacer lo que hay que hacer, pero también quiere rebelarse. No puede confiar, entonces busca seguridad afuera. Siente que el mundo es un lugar amenazador, está alerta al peligro constantemente. Tiene miedo a la incertidumbre y quiere ser visto como alguien fiel, leal, valiente, que hace todo lo que debe. Pero, claro, cosecha cobardía, es decir, terminas convirtiéndose en alguien muy cobarde, con mucha ansiedad, por situaciones que todavía no pasaron. En sus recuerdos de la infancia interiorizaron que no estaba bien confiar en sí mismos. Entonces convierten su ego en algo paternalista, ¿no? Fomenta que otros se hagan cargo de él y se descentra al eneatipo 3. Se pone en actor, intenta tener éxito, se camufla tras de una máscara, fingiendo demencia de que está todo bien cuando no es así. Enfrentar esta ansiedad y esta máscara y confiar en sí mismos es el viaje de transformación de ellos. Dejar de depositar en otros lo que tienen que descubrir y no aferrarse a gurús y maestros en el camino que los hagan generar más dependencia, ¿no? Que por ahí estos gurús lo que hacen es generar más dependencia cuando en realidad lo que
sería óptimo hacer es incentivar a que las personas se conozcan a sí mismas, no que dependan de otro. Otro mate, chicos, porque la garganta cuando los episodios son tan largos me queda detonada. El último eneatipo es el 7. Es el eneatipo que teme sufrir, que se muestra como alguien alegre, aventurero, hiperactivo, súper positivo, disperso, ¿no? Porque va de un lugar a otro, porque se aburre. Y tiene la máscara, el sentido del humor, como mecanismo de defensa. También son estas personas que se comen todo porque se aburren, entonces comen, entonces van y hacen un deporte, después hacen otro, después van a comer a un restaurante y quieren probar todo y tienen como un vacío, esa es su herida, la insatisfacción, nada tiene sentido, este vacío que todos alguna vez sentimos. El mundo lo ven como un lugar lleno de oportunidades para sentir placer, se aburre muy rápido. Para transformarlo hay que atravesar ese vacío. Unos ejemplos de este eneatipo son los niños que tienen atención dispersa, que se aburren por todo, ¿no? Y no aguantan en una clase, que son más dispersos que los demás. Y de adultos son estas personas que emparchan, ¿no? Que quieren tapar este vacío porque intuyen que si permiten un viaje al interior, el silencio, habrá mucho dolor. Entonces la transformación es poder estar en silencio, desintoxicarse de tanta gula, de tanto parche. Entonces dejan, cuando entran un poco más en la esencia, de fomentar tanta actividad gratificante, ¿no? Tanta muleta que en sí no hace más que trabarlos en el camino de la vida. Huyen del todo a través de las adicciones. Recuerdan que no estaba bien estar triste, entonces con ellos cuesta hablar en serio porque evaden las conversaciones. Siente miedo si va hacia adentro. Es también otro ejemplo de nuestra sociedad que no conoce la verdadera felicidad, ¿no? Porque creemos que la felicidad es comer una hamburguesa y tomarte una cerveza, cuando en realidad esto es un parche más. El viaje es ir hacia adentro, el silencio. Este eneatipo se descentra al 1, entonces se enoja, se vuelve exigente, súper crítico y ahí empieza el viaje de transformación. Por eso es importante conectar con estas heridas, sea cual sea con la que te identifiques, para comenzar el viaje de transformación con estos conocimientos. El objetivo es identificar el eneatipo principal que sos, verificar cuál es el ala, es decir, a dónde te descentrás, a dónde te centrás, entender esa herida propia y de quienes se relacionan con vos también, para ver por qué soy como soy, por qué actúo como actúo y reflejo en mi exterior lo que reflejo. Y luego tomar un camino de desarrollo personal, autoconocimiento y poder transformarme. Esta última triada, la triada mental, la triada del pensamiento, hace que la herida se forje en el centro intelectual, ¿no? En la falta de confianza. La mente manifiesta el miedo a todo, a confiar, a arriesgarse, al miedo mismo. Tenemos entonces 9 eneatipos en esta estrella que reflejan 9 cielos y 9 infiernos. Entonces, si tendríamos que poner una palabra para cada uno de ellos, diríamos desde el ego, el eneatipo número 1 puede llamarse el eneatipo reformador, que quiere cambiar el mundo, el 2 el ayudador, el 3 el triunfador, el 4 el especial, que es el, decíamos, que va al café de los poetas muertos, el 5 el observador, el 6 el dubitativo, el 7 el entusiasta, el 8 el desafiador y el 9 el indolente. En esencia, una palabrita para cada eneatipo, el 1 la serenidad. En esencia, fíjense cómo pasar de ser el reformador, de querer cambiar y perfeccionar el mundo, en esencia son personas serenas. El 2, de ser un ayudador constante, es la humildad, la esencia, entender que no puedo salvar a nadie, ¿no? El 3, el triunfador,
en esencia es la autenticidad, porque no busca ser el mejor empleado o el mejor en su marca personal, sino buscar su verdadera autenticidad. El 4, el especial, busca la ecuanimidad en esencia. El 5, el observador, en esencia el desapego. El 6, el dubitativo, en esencia encuentra su valor. El 7, que es el entusiasta, en esencia es la sobriedad, claro, porque son los que tienen que hacer los detox de tanta intoxicación de comida, de alcohol, de drogas, de actividades. El 8, el desafiador, en esencia es la inocencia. A mí me dijo la psicóloga cuando hice la sesión para ver mi eneatipo que yo podía ser o Hitler o un Buda, si quería, ¿no? Como estos extremos puedo tocar con el eneatipo número 8. Y realmente yo me siento así. He hecho llorar a amigas por decir las cosas de formas muy espantosas y a la vez tengo una inocencia en mí tan enorme cuando toco mi esencia que me lleva a esa niña que fui y que soy, que todos tenemos nuestros niños adentro también. Y por último el 9, el indolente, en esencia es el que conecta con la actividad, es decir, puede encontrar la forma de llevar a cabo sus deseos. Bueno amigos, un episodio bastante largo. Desde mi punto de vista es re interesante el eneagrama. Es un mapa tremendo de diferentes personalidades que yo no lo tengo muy estudiado, pero cada vez que lo encuentro en mis cuadernos me encanta volver a ellos y los leo. Y me acuerdo de esta sesión que tuve con Mari, que si quieren les paso el contacto de ella, si quieren hacer y saber cuál es su eneatipo. A mí me ayudó mucho para dejar la reactividad, para entender cuando reacciono desde la herida y cuando desde el ego, ¿no? Bueno, recomiendo mucho, como siempre, para todos los que quieran entrar en el camino del autoconocimiento, en el camino del silencio, en el camino del crecimiento personal. Es duro al principio porque ves todas tus heridas, ves la forma en que reaccionaste creyendo que estaba bien y en realidad estabas totalmente en una sombra egoica, pero después eso trae reflejos hermosos en el exterior, cosechas relaciones sanas, cosechas vínculos más sanos y eso es impagable. Así que si te gustó este episodio, déjame un comentario, contame si te resonó alguno de estos eneatipos, de qué te pasa cuando escuchas a estas descripciones y déjame unas estrellitas ahí en Spotify y en YouTube algún like o compartilo con quien sientas que le puede interesar esta herramienta. Marianita la Escorpianita soy y mi Instagram es Maya Di Piazza con doble Z. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima.